Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, y te saludo en este mismo nombre. Dios es bueno, generoso y fiel. Él guarda su verdad para siempre. Nunca se olvida de lo que salió de su boca. Él es fiel a su palabra y Él es fiel también con su pueblo. Y yo ruego a ese Dios eterno que tenga piedad y misericordia de ti, de tu vida, que en este día a través de la palabra puedas sembrar lo eterno en tu corazón, y a través de la luz que irradia de su palabra, Él pueda despertar tu interior y Dios pueda escudriñarte profundamente y hacer un trabajo desde tu interior, de tal manera que tú puedas ser un instrumento de su gracia y de su favor. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y te invito a que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra del Señor. Ven con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Mateo capítulo 6, los versículos 9 y 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Hoy comenzamos una serie de mensajes que he titulado La vida del reino de Dios. Por muchos años el Señor nos ha ministrado esa palabra revelada. Y todos los mensajes que predicamos, los ministros que ministramos en esta congregación, de una u otra manera, en esencia contienen el mensaje de la vida del reino. Pero por instrucción del Señor voy a estudiar la revelación de la vida del reino de Dios, como se entiende por toda la palabra y como la revela el Espíritu Santo. Yo digo como el apóstol Pablo en este día: doblo mis rodillas delante del Dios y Padre del Señor Jesucristo, en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, y arraigados y cimentados en Él, seamos capaces, con todos los santos, de entender la supereminente grandeza de su poder y la esperanza a la cual hemos sido llamados, y entender el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Yo oro a Dios que nos dé entendimiento. Digo siempre, por revelación de Dios, que para entender la vida del reino de Dios es necesario tener revelación del Espíritu Santo, pero más todavía tener el corazón de Dios para poder vivir esa palabra revelada. Por muchos siglos, desde que existe la iglesia, 20 siglos o más, la iglesia ha predicado el reino de Dios. Muchos lo han predicado de acuerdo a las enseñanzas bíblicas y al propósito eterno de Dios. Hay otros que han predicado la teología de la vida del reino de Dios. Hay quienes se concentran
en los privilegios del reino, en la esperanza del reino o de la gloria del reino de Dios. Algunos interpretan el reino como algo temporal, inclusive que vamos a gobernar acá y que los gobiernos de la tierra se van a someter a nosotros, tal como lo entendía Israel. Hay falsas enseñanzas, incorrectas enseñanzas y mal motivadas enseñanzas acerca de la vida del reino de Dios. Yo, antes de comenzar a exponer la palabra, quisiera testificarles mi experiencia. Yo pasé por un seminario de una denominación a la cual pertenecí, donde Dios se me reveló. Así que por pasar por un seminario, estudié acerca del reino de Dios. Como era un lector asiduo, también leí muchos libros acerca del reino de Dios. Escuché mensajes, predicaciones acerca del reino de Dios. Y creía, como creen miles y miles de ministros, que entendía. Yo pensaba que entendía el reino de Dios. Pero cuando Dios me confrontó y me enseñó la vida del reino, me di cuenta que yo era un ignorante, que yo no entendía absolutamente nada como debí de haber entendido. Eso me hizo ver que hay que ir más allá de las letras y de la teología para entender la vida del reino de Dios. Lloré por un año, año y medio, 2 años, no recuerdo, pero fue un buen tiempo, al principio de nuestro ministerio, del Amanecer de la Esperanza. Y un día el Señor me habló. Porque yo lloraba, dirígeme, dirígeme, dirígeme. Y el Señor me habló y me dijo, me confrontó y me dijo, ¿de verdad tú quieres que yo te dirija? Y yo llorando dije, sí, Señor, sí, claro que sí, te lo estoy pidiendo hace mucho tiempo, dirígeme. Y volvió la voz de Dios y me dijo, ¿en verdad tú quieres que yo te dirija? Y yo, sí, Señor, Dios, yo quiero que tú me dirijas. Y yo como Santiago y Juan, que estaban pidiendo sentarse a la derecha y a la izquierda. Y Jesús les dijo, ¿pueden ustedes ser bautizados con el mismo bautismo? Y dijeron que sí. Y los dos murieron. Uno fue el primero que murió de los apóstoles y otro fue el último. Así que yo, llorando, dije sí. Y Dios, la otra pregunta de Dios fue, ¿estás tú dispuesto a pagar el precio de que yo te dirija? Y yo llorando, y sí, Señor, estoy dispuesto. Y como yo le aseguré a Dios que yo estaba dispuesto, entonces el Señor trabajó de esta manera y me dijo, ¿estás tú dispuesto a dejar de creer lo que tú crees? Porque hay cosas que tú crees que no son verdad. Y hay cosas que tú rechazas que son verdad. ¿Está dispuesto a pagar el precio? Y yo sin saber dije que sí. Y comenzó Dios a trabajar conmigo. Yo no entendía. Después entendí cuántas cosas yo rechazaba. Pensaban que no eran verdad de Dios. Y ahora doy mi cabeza que es palabra de Dios. Entonces, otro día me dice Dios, y ahí pues, fue un día detrás del otro, vamos a comenzar a estudiar la Biblia. Toma tu Biblia. Y yo tomé mi Biblia. Lo que estoy contando es verdad. Yo no estoy hablando acá, yo estoy hablando de cosas de verdad. Dios hablando conmigo como si fuera un semejante. Ya van a ver. Me dice, toma tu Biblia. Yo tomo mi Biblia y me dice, vamos a estudiar. Lo primero que te voy a prohibir es que tú no vuelvas a leer libros, solamente a la Biblia. Por un tiempo. Porque los libros han tenido una gran influencia sobre tu vida.
Y todo el que escribe tiene argumentos. Y los argumentos no necesariamente son verdaderos. Y tú has recibido mucha influencia de libros que no es palabra mía. Ya tú has leído demasiado y tú estás formado de acuerdo a los hombres. Ahora déjame formarte yo a ti, de acuerdo a mi palabra. Eso para mí fue muy complicado, porque yo era un adicto a los libros. Yo pagaba en aquellos días hasta $30 por un libro, porque elogiaba en la librería y veía una ilustración que me gustaba para un sermón y por eso solamente lo compraba. Así que los libros, yo tenía un problema bien serio. Yo amaba lo intelectual en el aspecto teológico. Mi meta era tener un doctorado en teología. Bueno, era larga la historia. Yo me enamoré de ese aspecto intelectual. Pero Dios me quería hacer un hombre espiritual. Desde entonces ha trabajado conmigo para formarme como un hombre espiritual y no con la imagen y la meta que yo tenía de ser un hombre intelectual. En el aspecto bíblico me refiero. Un día me dice, tomo la Biblia y me dice, búscate Mateo 6. Y abro Mateo 6 y me dice, lee ahí la oración de mi Hijo Jesús acerca del Padre Nuestro. Yo leo, como ustedes leyeron ahí, leí. Y yo leo. Cuando yo leo me dice Dios, o sea, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase en nosotros tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Muy bien, yo leo y Dios, cuando leo, me formula una pregunta y me dice, ¿qué es un reino? Y yo inmediatamente con mis palabras procedí a definir y me mandó a parar. Búscate un diccionario antes de yo contestar. Y yo recuerdo que estábamos de mudanza y yo no tenía conmigo un diccionario. Y me acordé que tenía uno de bolsillo, de esos chiquititos así. Y yo dije entre mí, ahí no, seguro que no debe estar la definición de reino, porque es una selección de palabras, un diccionario de este tamaño. Es imposible. Y cuando voy me sorprendo que estaba la palabra reino. Y Dios no se equivoca, Él sabe todas las cosas. Era un milagro que estuviera, porque era muy pequeño el diccionario. Cuando yo leo, esta era la definición, que no la puedo olvidar. Reino es un territorio gobernado por un rey. Y cuando yo leo, dice, ciérralo. Esa es la definición. Reino, territorio gobernado por un rey. Entonces me dice Dios, vamos a aplicar esa definición. Aplícalo al reino de los egipcios. Yo digo, bueno, el faraón es el rey y todo lo que constituye el reino de Egipto, Etiopía, todos los lugares, ese era su reino. Los países conquistados. Muy bien. Y en ese territorio gobernaba el faraón, rey de Egipto. Y así comenzó Dios a preguntarme me dijo que yo aplicara la definición a la historia humana. Y después me hace otra pregunta. Me dice, ¿cuál era la forma de gobierno en la antigüedad? Y yo respondo, bueno, monárquico, absolutista. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Bueno, que un monarca absoluto significa que la única ley es su voluntad. Que lo que diga el rey, eso es lo que se hace. Dice Dios, muy bien. ¿Sabes por qué yo no revelé el reino mío en este tiempo de la democracia? Porque no me hubieran entendido. Eso de un senado que se reúne allí a discutir, a perder el tiempo, y la mayoría decide lo que se hace y que un pueblo vota, nunca ustedes me hubieran entendido en tiempos de democracia. Por eso me revelé en la antigüedad que había un rey absoluto que gobernaba y lo que él decía se hacía. La ley era simplemente su voluntad. Dice, ese soy yo. Yo soy el monarca del universo.
Y me dice Dios, ¿y cuál es mi terreno, mi territorio? Y yo dije, el cielo, la tierra y todo lo que existe en lo visible e invisible. Me dijo, muy bien, has respondido. Yo soy el soberano. En mi reino, la ley es solamente mi voluntad y absolutamente mi voluntad. Mi reino no es democrático. Mi reino es absolutista. Mi voluntad es absoluta y soberana. Yo no he creado a las criaturas con opinadores. Los ángeles no tienen un opinador. En el cielo nadie tiene un opinador. Fueron creados para obedecer porque entienden lo que es el reino de Dios. Y me reveló cosas muy jocosas que ustedes me han escuchado decir. Una es que Dios me dijo, cuando yo llamo a Miguel o a Gabriel que vengan a mi trono, y ellos se presentan, se inclinan delante de mí y me dice, habla Señor, que tus siervos oyen. Dios le dice a Gabriel o a Miguel, váyanse al Bronx, que allí hay un siervo mío llamado Santiago Raposo, que él me está pidiendo algo y yo decido concedérselo. Yo quiero que tú vayas, Gabriel, a contestarle esta oración. Gabriel no me dice, pero Señor, yo apenas tengo una hora. Yo estaba en Manhattan hace una hora. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Si tú me lo hubieras dicho antes, yo no tengo que gastar tanta energía con estas alas para subir aquí arriba y yo hubiera ido en Santiago. Tú me lo hubieras decir ahora después que yo llegué. ¿Por qué no? Un momentito. Yo creo que el miércoles voy a estar en New Jersey. Yo puedo pasar allí, yo voy. Dice, ¿tú crees que los ángeles funcionan así? Dándome sugerencias. Y yo vi la imagen, porque fue algo jocoso. Yo vi la imagen de Gabriel y Miguel cuando Dios le dio una orden, después de inclinarse, salir tan rápido como en los muñequitos. Usted ha visto que cuando las aves salen, ese muñequito es un ave que sale y sale tan rápido que deja las plumas ahí de tan rápido que sale. Se le desprenden las plumas de su cuerpo. Así salen los ángeles. Dejan plumas de sus alas en el trono de tan rápido que salen a obedecer sin opinar nada. Dice, esos son los ángeles. Y entonces comenzó Dios a hacerme entender. Y entonces yo comencé a mirar lo que dice aquí del Padre Nuestro. Yo quiero que con esa introducción, que me sirve para todos los temas, ustedes puedan mirar. Entonces Dios comenzó con el Padre Nuestro a guiarme en la revelación de la vida del Rey. Órele al Señor para que Dios te revele a ti. No el conocimiento del reino, sino el entendimiento para obedecer, para vivirlo. Comencemos con la oración de Jesús. Lo primero que el Señor dice en la oración es pedir que su nombre sea santificado. Santificado sea tu nombre. Por todo el Antiguo Testamento. Es algo que Dios pidió y exigió de Israel, que su nombre sea santificado. Una vez predicamos aquí un poderoso mensaje acerca de lo que significa santificar el nombre del Señor. Yo no voy a extenderme mucho en esto, porque yo voy por otra línea, pero nadie puede entrar o vivir en el reino de Dios si no santifica su nombre. Yo entiendo, aplicando la palabra directamente,
que santificar el nombre de Dios, y la palabra santificar significa poner aparte para un uso santo, consagrar. Como el nombre de Dios ya es santo, usted no lo puede santificar el nombre de Dios porque ya es santo. Usted no puede santificar algo que no solamente es santo, es lo único santo. No hay santo fuera de Jehová, Él es el santo. Amén. Entonces, usted no puede santificar al santo. Así que la palabra santificar ahí significa ponerlo aparte. Yo entiendo no relacionarlo con nada sucio, mundanal, secular, profano. Lo otro que dice el Señor es que oremos diciendo: venga tu reino. A nosotros desde niños se nos enseñó a repetir esta oración. La verdad que esta oración es un modelo. Si tomamos el orden de importancia, como lo expuso Jesús, hay una maestría en esa oración, sencilla pero profunda. Pastor Manolo nos predicó una serie de mensajes muy lindos y muy poderosos acerca de la oración del Padre Nuestro. Yo fui muy ministrado. Y hay mucho que se puede decir del Padre Nuestro, pero yo lo estoy tomando como una referencia porque a través de él Dios me reveló la vida del reino, y ese es mi tema. Cuando usted ora de corazón a Dios y usted pide algo, es porque eso es importante para usted. ¿O no es así? Quiere decir que desear que venga el reino y pedírselo a Dios no debe ser una oración mecánica, ficticia. Debe ser una oración sincera. El Dios que pesa los corazones puede saber, aún antes de nosotros pronunciar la primera palabra, si somos sinceros en lo que estamos pidiendo. Yo creo que la mayoría de las veces que desde que Cristo pronunció esta oración hasta el día de hoy, muy pocas veces, relativamente, se ha orado en realidad deseando lo que es, o sea, lo que venga a nosotros, lo que es el reino de Dios. ¿Quién ha pedido llorando, gimiendo, clamando que venga en realidad el reino de Dios? Tantas cosas que pedimos, aún espirituales. Pero ¿cuántos han pedido en verdad, deseando, anhelando, apeteciendo que se manifieste en su vida el reino de Dios? Yo tengo aquí en mis notas, porque voy a usar los pensamientos que Dios me dio, aunque lo diga con mis palabras. Para orar o pedir la venida del reino de Dios a nuestras vidas, necesitamos un corazón nacido de nuevo. Este corazón nuevo anhela el gobierno o dominio soberano de Dios porque ama su vida, su carácter, su persona y su voluntad. Nadie que no ame la vida de Dios, el carácter de Dios, el propósito de Dios y la voluntad de Dios va a orar o debe orar que venga el reino. No sabe lo que dice, no sabe lo que pide. A veces pedimos lo que no entendemos. A veces repetimos y no sabemos lo que decimos.
Esta oración se hace relevante en la connotación de la intención de Jesús cuando nos enseñó a orar así. Después de la santificación del nombre de Dios, prima por encima de cualquier deseo que el reino de Dios venga, se manifieste en nuestras vidas. No hay nada más importante después de la santificación del nombre de Dios que la venida del reino de Dios en nuestras vidas. Vengan conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3 en adelante. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dos cosas acá. Aquí dice que para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Y para entrar en el reino de Dios hay que nacer del agua y del Espíritu. Ahora, vamos a analizar eso. ¿Puede alguien que no ha nacido del Espíritu Santo, que no ha nacido de nuevo, desear genuinamente, comprensivamente, puede pedir que venga el reino? Si aún los que han nacido de Dios ni lo desean ni lo entienden. La lucha, la batalla, la insistencia. Por eso los dones espirituales, por eso la predicación, por eso la insistencia del Espíritu, por eso la enseñanza continua del Espíritu Santo y el uso de los profetas y todos los medios para edificar a la iglesia en la enseñanza. Tiene el motivo de abrir los ojos a través de la palabra, crear conciencia y hacer que se desee, que se apetezca lo que es la venida del reino de Dios a nuestras vidas. En el libro de la vida del Espíritu y enseñanzas en el pasado, expuse lo que Dios me reveló acerca de este pasaje. Yo mañana cumplo 64 años. ¿Dónde estaba yo hace 70 años? No existía. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo no existía. Quiere decir que yo no podía hablar. ¿Por qué no podía hablar? Porque no existía. No podía comer. ¿Por qué no podía comer? Porque yo no existía. No podía estudiar. ¿Por qué no podía estudiar? Porque yo no existía. No podía hacer nada porque yo no existía. Yo comencé a ver, a oír, a comer, a caminar el 8 de enero del año 1954, cuando yo vine a este mundo. Antes yo no podía hacer nada. Por eso aquí dice que para ver el reino de Dios hay que entrar en él. Yo entré el 8 de enero a este mundo de 54. Desde entonces, lo primero que hice fue que grité y sigo gritando. Pidiendo leche. Y me dieron leche. Pero yo antes de ese día, yo no existía. Entonces, hay que nacer en el Espíritu Santo y entrar al reino de Dios. ¿Cómo se entra? A través del alumbramiento por la obra del Espíritu Santo. Entonces tú puedes ver a Dios, oír a Dios, entender a Dios, caminar con Dios, desear a Dios y hacer todo lo que se hace en Dios y en su vida y en su reino. Dale un aplauso al Señor. Amén. ¿Puedes entender eso?
Ya entienden lo que es el nuevo nacimiento. No es algo retórico. No es una manera bonita de explicar la vida espiritual. Es real. Oh, si Dios juzgara la oración. Si Dios no fuera Padre, ¿cómo creen ustedes que nos tratarían a nosotros? Que venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. Lo pedimos, lo cantamos, lo decimos, lo rezamos. Ni sabes ni lo que, en realidad ni lo estamos deseando. Sinceramente, ni lo estamos deseando. No entendemos lo que estamos pidiendo, ni tampoco, ni lo queremos, ni lo anhelamos, ni estamos dispuestos a pagar el precio por vivirlo. Nuestra oración es vana. No os quiero desanimar. Los quiero confrontar. Porque la gran desgracia y el gran peligro del cristianismo es hablar y no vivir. Es aparentar e hipócritamente vivir otra cosa. Es ser parte de lo que no soy. Es poner el cuerpo sin poner el pensamiento. Es poner mi presencia y excluir mi voluntad. Y así ni se anhela ni se busca a Dios, mucho menos su reino. Yo tengo aquí en mis notas, para ver y entrar al reino de Dios es necesario haber nacido de lo alto y del Espíritu. Así que desear la vida del reino no es un deseo superficial y mecánico, mucho menos egoísta. No es una apetencia carnal donde lo que se quiere es la gloria o los privilegios del reino, sino lo que se busca es la vida, el carácter y la voluntad y el propósito del rey. ¿Saben ustedes cuánto nos entusiasman con los privilegios del reino, los logros de Cristo a nuestro favor para vivir el reino de Dios? Y algunos repiten porque nos enseña que hay que confesar esa fe. Y confesamos esa fe. Y queremos estar en el reino de Dios. Pero es para tener inmortalidad y nunca morirnos. Yo no estoy diciendo que esas no son promesas de Dios. Estoy diciendo que esa no es la motivación para entrar en el reino de Dios. Es más, aquel que tenga esa motivación, dudo que entre. Y la Biblia me respalda. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros y maravillas, señales. Y yo os responderé, no os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace su voluntad. ¿Cómo se entra al cielo? A través de la voluntad. Por eso lo que sigue es, venga tu reino y hágase su voluntad. Porque si no hay voluntad, no hay reino. Si no se desea la voluntad de Dios, no hay reino. Porque Dios reina donde se le obedece. Y donde se le obedece, Dios puede implantar su reino y puede realizar su propósito en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias y en nuestras iglesias. Si Dios castigara
por cada oración hipócrita, el infierno sería nuestro lugar. Nuestra esperanza es que Dios es bueno, perdonador y paciente, y que Él sabe que somos polvo. Pero si nos juzgara por nuestra motivación, nos clasificaría como hijos del diablo y del infierno, y no hijos de su reino. Pero este es el año de la liberación y del arrepentimiento. Dale un aplauso al Señor. Amén. 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 Todavía yo sigo diciendo, I have a dream. Yo tengo un sueño. Y yo no me voy a morir sin que mis ojos vean cristalizado ese sueño. No solamente veré a Rey en su hermosura, sino un pueblo que brilla por la refulgencia de su presencia. Amén. Amén. No moriré, sino que veré la gloria de su reino en las vidas de sus súbditos, de su pueblo. Pero se necesita, escuchen bien, pero se necesita más que pureza de corazón y santa motivación. Es absolutamente imprescindible conocer y entender lo que se pide cuando oramos. Venga tu reino. No pertenecen al reino de Dios aquellos, como hizo Jesús, que aclaman a Dios con su boca, pero sus corazones están lejos de Él. Hay que entender lo que se pide, porque le estamos orando a un Dios que sabe todas las cosas, a un Dios que puede entender. Si tú entiendes y puede pesar tu corazón, a ver si en ti hay caminos de perversidad, si hay malas motivaciones, si hay deseos egoístas. Si se lograra en este mensaje que el Espíritu Santo te toque, te impresione, te impacte, te convenza, te dé arrepentimiento y conversión para arrepentirte de todas las veces que dijiste venga a tu reino sin desearlo. Y hoy, en el año del nuevo comienzo, tú puedas lograr, por la bondad de Dios, un corazón que anhela intensamente el reino de Dios y entiende lo que pide. Y sobre todo que está dispuesto a vivirlo. Sería un gran logro de Dios. Cuando me senté a estudiar, pensaba que el Señor iba a tomar otra ruta para comenzar. Pero yo vi que me fue dirigiendo los pensamientos mientras escribía y entendí que Él quería, como introducción en esta serie de mensajes, que se entienda que esto es una oración. Y en la oración usted expresa el deseo de su corazón, la urgencia de su necesidad, lo apremiante de lo que usted apetece. Y después de la santificación del nombre de Dios, no debe haber otra cosa en el orden de sus prioridades que no sea la manifestación visible y experimental del reino de Dios en su vida. Anhélelo, pídalo, salga de aquí saboreando el gusto de lo eterno. Sienta náuseas por lo mundanal y sienta deseo de comer del manjar de Dios. Dios aborrece lo falso y ama la verdad y la integridad en lo íntimo. Es muy difícil con este corazón engañoso estar aún seguros de que somos sinceros.
podemos creernos sinceros y ser más hipócritas que los hipócritas. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso hay que orar a Dios. Escudriñame, ensáyame, pesa mi corazón y mira a ver si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Así ora un santo que no confía en su entendimiento ni lo engañoso de su corazón y que solamente se fía del escudriñamiento del Espíritu Santo. Aquellos que tienen un corazón de acuerdo a Dios, aún por sus buenas obras piden perdón, porque saben que están contaminadas con el egoísmo de una naturaleza perversa. Solo Dios es santo y aquel a quien Dios le ha dado la vida del reino. Desear y pedir la venida del reino de Dios es querer y apetecer su gobierno en nuestras vidas. Decir venga tu reino es decir, Señor, gobierna mi vida, apodérate de mi vida para que tu voluntad se logre en mi vida. Su gobierno se manifiesta en la realización o ejecución de su voluntad en nuestra existencia. No hay manifestación del reino de Dios si no hay absoluta convicción y necesidad de vivir en su voluntad. Es imposible. No hay reino de Dios si no se realiza en nosotros la voluntad de Dios. Dios reina a través de su voluntad. ¿Qué yo dije? Dios reina a través de su voluntad. El que ama el reino aborrece su vida y ama la de Dios. Jesús lo dijo: el que no aborrece su vida por causa de mí no es digno del reino de Dios. ¿Acaso no es psicológicamente absurdo que alguien aborrezca su vida? ¿Puede alguien que aborrece su vida tener una buena estima propia? Bueno, puede ser que sí. Pero lo que estoy diciendo es mucho más profundo. No hay que tener una baja estima para reconocer que estamos dañados desde la cabeza hasta los pies. Pidámosle a Dios un corazón limpio. Pidámosle a Dios un corazón sincero. Dios no está preocupado por tus debilidades. Está preocupado por la falsedad de tu corazón. La debilidad no es un problema para Dios, todo lo contrario. Es la causa por la cual Él se acerca a ayudarte, porque Él es compasivo y amoroso. El problema, hay solución para tu debilidad, pero a Dios le es imposible trabajar con tu hipocresía. Dios quiere un corazón sincero. Como David, súper débil, pero súper sincero. Si se puede decir así. Débil, pero necesitado de Dios. Tan grande es mi necesidad que como Jacob me aferro a sus brazos y le digo: no te dejaré hasta que tú no me hagas un hombre conforme a tu corazón. No hay tal cosa como amar el reino de Dios
y no amar primero al rey. El que no ama al rey jamás va a amar su reino, ni su vida, ni su carácter, ni su propósito. El que no ama al rey tampoco ama su reino. El que no ama su reino es porque no ama su voluntad. Ese es el orden. Sí, sí. El que no ama al rey tampoco ama su reino. El que no ama su reino es porque no ama su voluntad. Hay que amar a Dios primero, después su voluntad y al final su reino. Porque ese es el orden. Dios, su voluntad y su reino. Diga Dios, su voluntad y su reino. Oye esto, iglesia. Nadie ha visto o entrado al reino de Dios si no obedece o acata su soberana voluntad. Nadie puede decir que ha entrado o ha visto o entrado al reino de Dios si antes no ha obedecido a la voluntad de Dios. Yo no quiero que usted salga de aquí desanimado, pero sí retado. Porque si vamos a tomar la llave para cerrar el pasado, tenemos que tener una divina disposición para vivir un presente y un futuro en Dios y en su reino. Dale un aplauso al Señor. Amén. 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 La voluntad de Dios es la expresión y manifestación de sus pensamientos, sentimientos y carácter. ¿Qué dije? La voluntad de Dios es la expresión y la manifestación de sus pensamientos, sentimientos y carácter. Tal es su pensamiento, así es Dios. Diga, tal es su pensamiento, así es Dios. Dígalo conmigo, tal es su pensamiento, así es Dios. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Hay un versículo en la Biblia. Hay muchos, pero hay uno que es muy enfático. Y hay mucha luz en ese verso para confirmar esta verdad. Y es Efesios 1:11. Yo lo voy a leer, lo tengo acá. Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué hace Dios? Todas las cosas según, de acuerdo al designio de su voluntad. Dame tu atención. O sea, tú sabes lo que yo entiendo. Que Dios nunca se sale de su voluntad. Nunca. El primero que obedece su voluntad es el mismo Dios. Ahí dice que Él hace todas las cosas, y todas son todas las cosas, según el designio de su voluntad. Ay, si Juan Radamés Fernández pudiera hacer todas las cosas de acuerdo al designio de la voluntad del Padre. Debe ser nuestro deseo y nuestra oración. Todas las cosas. Si coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y no hay gloria de Dios si su voluntad no se realiza en nuestras vidas. La obediencia le facilita a Dios hacer en nuestras vidas de acuerdo a su reino y de acuerdo a su voluntad.
¿Qué yo dije? La obediencia le facilita a Dios hacer lo que se ha propuesto en nuestras vidas. Es imposible que tú llegues a la Florida si tú no tomas la 95 Sur. Quizás si tú coges la 80, va a llegar a California o a otra parte por allá, pero no vas a llegar a la Florida. El que no sigue instrucción nunca llega donde hay que llegar. Cuando usted pida que venga el reino de Dios, usted tiene que conocer la naturaleza de ese reino. Y para conocer la naturaleza de ese reino, usted tiene que conocer cómo piensa el rey. Y saber que el rey no piensa una cosa hoy y otra mañana. El rey siempre piensa lo mismo y él se somete a lo que él ha determinado hacer. Y el otro texto que seleccioné es Santiago 1, 17 y 18. Santiago 1, 17 y 18. Pon atención a esto. Toda buena dádiva y don perfecto desciende ¿de dónde? Todo lo bueno y perfecto, ¿de dónde desciende? De lo alto. Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué? ¿En él no hay qué? ¿En él no hay qué? Mudanza ni sombra de variación. No hay tal cosa que Dios dijo y después no dijo. Si lo dijo, lo dijo. Porque Él nunca se sale de su voluntad. Todas las cosas Él las hace de acuerdo al designio de su voluntad. En Él no hay sombra, ni siquiera una sombra de variación. ¿Por qué Dios nos está enseñando esto? Porque si usted pide que venga el reino, usted tiene que saber qué es lo que usted está pidiendo. Te lo voy a decir con palabras francas, sinceras y verdaderas. No pierdas tu tiempo orando que venga el reino de Dios si tú no estás dispuesto a seguir la voluntad de Dios. Estás perdiendo tu tiempo. Porque la manera como se entra al reino después de nacer es deseando seguir las instrucciones de la voluntad de Dios, la cual ha sido revelada y es revelada por el Espíritu Santo por medio de la palabra. Aquí está. Y miren el pensamiento que sigue en el 18. Escuchen ahora. Y ahí voy a entrar en el culto de la tarde. Dice Él y su voluntad. Él y su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. En otras palabras, yo soy el resultado de la voluntad de Dios. Yo nací por la voluntad de Dios. Yo fui engendrado por la voluntad de Dios. Así que yo no solamente soy hijo de Dios, yo soy hijo de la voluntad de Dios. En otras palabras, ¿recuerdan lo que hablamos de Juan 1? Que el que no ha nacido de nuevo no puede entrar. ¿Y cómo fue que usted nació? Pues usted fue, dice ahí, Él de su voluntad.
Usted es el producto, el fruto, el resultado de la voluntad de Dios. Usted no es un hijo no deseado. Usted nació porque Dios planificó que usted naciera y usted fue concebido en Dios antes de la fundación del mundo. Fue predestinado para su gloria y para su reino. ¡Aleluya! Amén. ¿Cómo no voy a amar la voluntad de Dios si yo nací de ella? Esto confirma lo que hemos venido diciendo. Él, de su voluntad, nos hizo nacer. ¿Y cuál fue el instrumento? La palabra. Porque más adelante esta tarde voy a hablar de esa relación con la voluntad de Dios. Hay una relación con la voluntad de Dios. Si usted no viene esta tarde, escuche por el internet que hace mucho frío, o si no, bájelo después y escuche lo que sigue. Porque es un mandamiento que los que vienen por la mañana escuchan el de la tarde y viceversa, desde ahora en adelante. Amén. Mandamiento de Dios para nuestra edificación. Y yo me voy a detener aquí porque en la tarde voy a hablar de la relación nuestra con la voluntad de Dios. Esto no es algo ficticio. Eso no es, a mí me discipularon y yo he aprendido a ser obediente. No. Nadie puede aprender a ser obediente si no ha nacido de Dios. Usted tiene que nacer de Dios. ¿Quiénes aman la voluntad de Dios? Los que nacieron de la voluntad de Dios. Venga tu reino. Aquí hay mucha tela que cortar. Preparen la tijera. Cómprense la grande. Quédense con ese pensamiento. Yo soy un hijo de la voluntad de Dios. Por eso la amo. Por eso la quiero. La anhelo, la necesito. Mi reino no es de aquí. Yo no soy de aquí. ¿Cómo no voy a amar a aquello que me engendró, que fue su voluntad? ¿Ven la importancia? Si quieres reino, tienes que amar su voluntad. Porque no hay reino. Dios no puede traer su reino y gobernar a alguien que no quiere su voluntad. Porque Dios reina a través de su voluntad. Y la voluntad de Dios es la expresión de su manera de ser y de pensar, de su carácter y de su propósito. De eso seguiremos hablando. Oremos a Dios. Oro por ti, mi hermano, con la santa pasión de Jesús, con los ruegos de su ministerio sumo sacerdotal. Oro con la eficacia del Espíritu Santo, en el deseo de la voluntad eterna del Padre, para que Cristo ilumine tu vida, pueda sacudirte y producir en ti la necesidad profunda y apremiante de vivir la vida del reino. Que la voluntad de Dios no solamente te sea revelada, sino que Él produzca en ti el querer como el hacer por esa misma voluntad. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya, amén y amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.